queridos, y todos tenemos que tener miedo. Pero dice la hermana White, hablando de la iglesia nuestra, mientras las otras iglesias crecen y ustedes ven la cantidad de gente que asisten para escuchar a esos predicadores y recibir esas supuestas sanidades. En la página 76 de Preparación para la Crisis Final, dice así: Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar. ¿Está haciendo eso? Sí, hermano, ya se ha cumplido eso. Y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Pero escuchen esas palabras tan candentes, hermanos. Y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Milagros, milagros, milagros. ¿Y qué se predica en las otras iglesias? Y eso ya ocurrió. Y los milagros se están viendo. Pero cuando hablamos de la iglesia adventista, ¿qué dice ella? Pero puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Mientras Satanás está haciendo sus milagros en las iglesias falsas, la iglesia adventista parece que está por caer, pero esta no caerá. Hermanos, yo puedo hablar con los viejos adventistas que están acá, el hermano Carizani, puedo hablar con Rudy González, me refiero a hermanos que yo he conocido hace mucho, cuando yo era jovenzuelo. Nuestra iglesia antes no era como es ahora. En aquel entonces, cuando yo me bauticé a los 15 años, hermano, la iglesia adventista estaba dividida en dos. La iglesia adventista, la que nació en el año 1844, y los adventistas reformistas, que nacieron o se formaron después de la Guerra Mundial, por un problema interno. Pero ahora, hermanos, hay una cantidad enorme de divisiones y subdivisiones, bandos, divisiones, los independientes, por todos lados y cada vez más independientes. Y son adventistas resentidos, maltratados, y estamos tremendamente divididos. Y si no somos o no pertenecemos a uno de esos grupos adventistas independientes que están por todo el mundo, entonces, hermanos, dentro de nuestra misma iglesia estamos patrocinando los bandos y divisiones, y se producen células y estamos divididos. Nos amamos entre un grupo de una célula que nosotros consideramos nuestros queridos amigos y hermanos, y el otro o los otros piensan de la misma manera y los otros de la misma manera, y estamos muy, pero muy divididos, sin poder, sin manifestación del Espíritu Santo. No se realizan bautismos a granel y genuinos. Cuando por allí escuchemos y paremos bien la oreja y pensemos bien, cuando se realizan grandes bautismos en ciertas partes de Sudamérica, que se bautizaron 1000, que 2000, que 3000, los zambullen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No han recibido un estudio como corresponde, y apenas han entrado y se los ha anotado, mañana se están apartando de la fe. Yo conozco historias porque he conversado con mucha gente de otras naciones, donde se habla que en Bolivia, que en Perú, que en el Brasil, y después reciben el estudio bíblico del sábado de forma o en la forma informativa, valga la redundancia, que es el día del Señor, pero no lo pueden guardar, y así lo bautizan. ¿Por qué? Porque recibieron el estudio bíblico, creen en el sábado, pero no lo pueden guardar, y otras cosas más que no saben. Hermanos, es un desastre en este momento nuestra iglesia. Parece que cae, pero esta no caerá. Estamos nosotros esperando la lluvia tardía, hermanos. Entonces, yo voy a poner en el año X, no sabemos cuándo va a ser la lluvia tardía, será en el año 2012, 2013, 2014, no sabemos. Pero sabemos por las profecías que después de la lluvia falsa, tiene que venir, según la hermana White, la lluvia tardía, la potencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. En el año X, entonces vendrá la lluvia tardía. Y vamos a hacer flechita como si fuese lluvia. ¿Entienden, hermanos? La lluvia tardía.
La representamos con estas flechitas. Pero la lluvia tardía, ¿y por qué se llama tardía? ¿Qué pasa, hermanos, con la tierra cuando la lluvia no cae? No hay lluvia. Y la misma profecía o la palabra de Dios nos dice la lluvia tardía. ¿Qué pasa? Se divide, ¿no? ¿Han visto la tierra resquebrajada? No hay agua. Así está nuestra iglesia. Parece que va a caer, estamos divididos, llenos de mando, divisiones, mala sospecha, odio, calumnias. ¿Y qué pasa con nuestra iglesia? Y bueno, hermanos, oremos denodadamente porque la lluvia tardía, la lluvia que se tarda en llegar, en venir, va a caer sobre los hijos de Dios, engañados, que puedan estar acá sinceros, que están orando, porque hay hijos de Dios equivocados en este bando, en este bando, en este bando, pero el Espíritu Santo vendrá a buscarlo a todos sus hijos, aunque estén divididos. Y ustedes dirán, ¿y a dónde está escrito eso? Ya les voy a mostrar. Viene la lluvia tardía, ¿y qué pasa con la tierra reseca, resquebrajada y dividida? Inmediatamente se hace barro y se junta todo, hermano. Así que cuando nuestra iglesia se encuentre o esté como está, nos pongamos contentos, no nos amarguemos, como hay adventistas que dicen, el Señor no viene, han pasado tantas cosas y tanto tiempo y no pasa nada. ¿Qué pasa con lo que los adventistas hemos creído? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo y Cristo? No, hermanos, salgamos contentos, no seamos protagonistas de formar bandos, divisiones, mala sospecha, calumnia, porque entonces Dios nos va a castigar a nosotros. Si estamos inocentemente, hermanos, en un grupo, en el otro y en el otro, pero clamándole al Señor por el Espíritu caerá sobre nosotros y nos unirá. Pero si nosotros somos los que provocamos los bandos, las divisiones, mala sospecha, odio, calumnia, etcétera, etcétera, vamos a ser dejados de lado, hermano. Lamentablemente de eso, hermanos como esos, quiero Dios que no sea yo, hay muchos, la gran mayoría, lamentablemente, pero el Espíritu Santo vendrá. La hermana White dice, ya no hay tiempo, por supuesto, que vi que la iglesia adventista quedará diezmada. Vi que ejército tras ejército de adventistas eran dejados de lado cuando venía la lluvia tardía. Quedaban rareadas las filas de los adventistas y era engrosada por gente que venía de afuera. Y vi que Dios tiene alma sincera, hijos en los protestantes, en los católicos y entre los paganos, en el Asia, en el África y en las islas más remotas del mundo hay muchas almas sinceras, dice el hermano White, que engrosarán la fila de los adventistas y muchos adventistas, muchos, serán echados. Quiera Dios que nosotros no. Que en medio de ese resquebrajamiento, hermano, no seamos protagonistas del mal, sino almas sinceras. Estamos confundidos, inocentemente, en último caso. Dice el Espíritu de Profecía en eventos de los últimos días, dice así, página 197. El gran derramamiento del Espíritu que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. ¿Qué parte de la iglesia adventista está colaborando con Dios ahora? Pero en la página 199, noten lo que dice el hermano White. ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Muchas veces se ha hablado. Tiene que haber un reavivamiento y una reforma. Tiene que haber un reavivamiento y una reforma. Y después del reavivamiento y la reforma viene la lluvia tardía. No, hermano, qué equivocación. Sí tiene que haber un reavivamiento y una reforma. ¿Pero en quiénes? Tienen un grupo diminuto dentro de los millones de adventistas.
Miren lo que dice esta cita, página 199. ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Nunca llegará. ¿Cómo podremos estar unidos? El Espíritu Santo vendrá a buscar en medio de la división de adventistas a todos los hermanos que tengan un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo parecer a donde quiera que estén en medio de esos islotes de tierra resquebrajada. No seamos nosotros los malos protagonistas de los bandos y divisiones. Ese tiempo nunca llegará. Vendrá el Espíritu Santo a buscar a los que están unidos, sí, unidos, pero conocidos por el Espíritu de Dios, unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en Salta, en Jujuy, en Chaco, bueno, en Argentina, en Perú, en Paraguay. Dios conoce a sus hijos y vendrá a buscarlos. Y el Espíritu vendrá a buscar a los protestantes sinceros, a los católicos sinceros y a los paganos sinceros, y engrosarán las filas diezmadas de los adventistas. Bien, ¿qué esperamos, hermanos? La lluvia del Espíritu Santo. Ya ha venido la lluvia falsa. Está en este momento accionando por abajo, digamos así, la lluvia falsa. Y esta seguirá. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo de gracia. Pero hermanos, hay otra cosa que se dice. Desde que yo me bauticé, hermanos, que vendrá un decreto dominical, que vendrá un decreto dominical antes de la lluvia tardía, como algo que los despertará a los adventistas. Pero hermanos, yo les voy a mostrar con la hermana White y con la Biblia que no va a haber un decreto dominical antes de la lluvia tardía, hermanos. Esa es una interpretación A. Yo he abrazado esa interpretación A durante muchos años. Ahora, yo creo en la interpretación B y la voy a demostrar en esta mañana con los escritos de Elena de White. Los que dicen que va a haber un decreto dominical de persecución antes de la lluvia tardía, no pueden mostrar con un solo texto del espíritu de profecía que lo diga de esa manera. Fuerzan las interpretaciones, o mejor dicho, las explicaciones de Elena de White. Entonces, si bien hay decretos dominicales que podemos ver en la historia, podemos ver que alguien ya estaba diciendo de que se debieran en los supermercados guardar el domingo, o que la Iglesia Católica, los protestantes, se expresen diciendo debiéramos guardar el domingo como los adventistas el sábado, eso no nos interesa. Estamos hablando de un decreto dominical, de una legislación dominical, como para que produzca una persecución, como creen algunos, y muertes en medio de los adventistas antes de que venga la lluvia tardía. ¿Cómo? Y en Estados Unidos. Yo traje aquí varias citas, hermanos, para compartirlas en preparación para la crisis final. Nosotros encontramos la siguiente cita, página 127. Vamos a ir, ya que tenemos este diagrama, vamos ubicando los acontecimientos en la medida que vayamos viendo la cita de Elena de White. Vi que Dios tenía hijos, página 127, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a Él, pero al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Cuando cae la lluvia tardía, noten, al empezar el tiempo de angustia, tiempo de angustia, empieza, cuando empieza viene la lluvia. Ahora estamos viviendo en una angustia tremenda. Yo tendría que hablar sobre el zarandeo. El zarandeo, hermano, pero no vamos a tener tiempo. Antes de la lluvia tardía, nosotros ya estamos viviendo en el zarandeo. Lean en preparación para la crisis final sobre el zarandeo, hermanos. En el zarandeo no se habla de un decreto dominical de muerte. El decreto dominical de muerte ocurrirá, hermanos, en la sexta plaga. En la sexta